El granjero ofreció agua a sus enemigos apaches. Lo que pasó después lo cambió todo. Esta emotiva historia es perfecta para fans de historias reales de estilo de vida, leyendas de vaqueros y historia nativa americana. Mira hasta el final para un momento impactante y conmovedor que nunca olvidarás. El sol colgaba alto sobre la tierra seca de la granja, convirtiendo la tierra agrietada en un mar de polvo ardiente. Cada paso por el campo se sentía como caminar sobre fuego, y ni siquiera el viento traía alivio, solo más calor. El granjero se limpió el sudor de la frente mientras estaba junto a su pequeña casa de madera, viendo cómo sus cultivos luchaban por sobrevivir en esa tierra implacable. El agua era preciosa ahí, más valiosa que el oro, y cada gota se cuidaba con esmero. Esa tarde, mientras se volteaba para revisar su pozo, un extraño silencio cayó sobre la tierra. Los pájaros dejaron de cantar, y hasta el viento parecía contener la respiración. A lo lejos, una nube oscura de polvo empezó a levantarse, creciendo más grande con cada segundo. El granjero entrecerró los ojos, su corazón latiendo despacio, más fuerte a medida que las formas dentro del polvo se aclaraban, caballos, muchos de ellos. Y sobre esos caballos cabalgaban guerreros apaches, sus rostros pintados brillando bajo el sol áspero, sus ojos afilados y alerta como lobos cazadores. Eran conocidos en toda la región por su fuerza y valentía, y cada granjero había oído historias de pueblos quemados y gente obligada a huir cuando los apaches llegaban. El granjero sintió el miedo subir por su espina, pero no corrió. Sabía que si querían hacerle daño, esconderse no lo salvaría. Los guerreros se acercaron más, sus caballos cansados, sus cuerpos cubiertos de polvo. Sin embargo, su presencia era lo suficientemente poderosa como para hacer que el aire se sintiera pesado. Se detuvieron a una corta distancia de su casa, mirándolo en silencio. No se dijeron palabras, pero la tensión era espesa, como si un movimiento equivocado pudiera romperlo todo. El granjero alcanzó despacio el jarro de agua junto a su pozo. No estaba lleno. De hecho, apenas tenía suficiente agua para que su propia familia durara el día. Sus manos temblaron mientras lo levantaba, sabiendo exactamente lo que significaba. Aún así, respiró hondo y caminó hacia adelante. Cada paso se sentía como caminar hacia la muerte. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a retroceder. Los guerreros apaches lo observaron de cerca, sus manos descansando en sus armas, listos para atacar si mostraba la más mínima amenaza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y extendió con cuidado el jarro hacia ellos. «Parecen sedientos», dijo, su voz calmada pero baja. «Por favor, beban». Los guerreros se congelaron. Nadie les había ofrecido amabilidad en esa tierra. Por un largo momento, nada se movió. El único sonido era el suave tintineo del jarro en las manos temblorosas del granjero. En ese silencio, un solo acto de misericordia estaba a punto de cambiarlo todo. Los guerreros apaches miraron al granjero como si no pudieran creer lo que veían. Un hombre al que habían aprendido a temer ahora estaba frente a ellos, ofreciendo lo mismo que mantenía a la gente viva en el desierto. Sus caballos se movieron inquietos y el polvo flotaba alrededor de sus piernas cansadas. El líder, un hombre alto con líneas profundas talladas en su rostro por años de batallas y sol, estudió los ojos del granjero. No veía miedo ahí. Veía honestidad. Los guerreros estaban exhaustos, sus bocas secas y su fuerza desvaneciéndose después de días cabalgando sin suficiente agua. Cada instinto les decía que tomaran el jarro por la fuerza, pero algo en la presencia calmada del granjero los hizo dudar. Despacio, el líder levantó la mano, señalando a sus hombres que esperaran. El granjero no se movió. Siguió sosteniendo el jarro, aunque sus brazos temblaban. Finalmente, el líder dio un paso adelante. La distancia entre ellos se sentía como una eternidad. Pero cuando llegó al granjero, tomó el jarro con cuidado. En lugar de enojo, solo había curiosidad en sus ojos. Lo levantó a sus labios y bebió. El agua fresca tocó su boca agrietada, y su cuerpo pareció revivir con cada trago. Bebió solo lo suficiente, luego pasó el jarro al guerrero a su lado, quien hizo lo mismo. Luego otro, y otro. Uno por uno, los apaches compartieron el agua en silencio,
como si temieran que hablar rompiera el momento. El granjero observó, sabiendo que cada sorbo que tomaban era agua que él y su familia no tendrían. Sin embargo, no sintió arrepentimiento. Cuando el jarro fue devuelto, solo quedaba una pequeña cantidad, pero algo mucho más grande se había creado. El líder miró al granjero de nuevo, esta vez con una expresión diferente. Ya no había odio en sus ojos, solo respeto. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué nos darías esto? El granjero tragó saliva y respondió, porque son humanos, y los humanos necesitan agua para vivir. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso que los guerreros nunca habían conocido. Toda su vida habían sido tratados como enemigos, como monstruos. Nadie los había mirado y visto personas. El líder asintió despacio, como si algo profundo en él hubiera cambiado. Por un momento, el viento sopló a través de la tierra, llevándose la tensión que había llenado el aire. Los guerreros apaches montaron sus caballos de nuevo, pero esta vez no levantaron sus armas. El líder le dio al granjero una última mirada, una mirada que prometía que este momento no sería olvidado. Luego, sin una sola amenaza o acto de violencia, cabalgaron hacia el polvo, dejando atrás un silencio que se sentía extrañamente pacífico. Pasaron días después de que los guerreros apaches desaparecieran en el horizonte, pero el recuerdo de su visita permaneció pesado en la mente del granjero. Cada vez que el viento agitaba el polvo, se encontraba mirando hacia arriba, medio esperando ver caballos regresando. Sus vecinos habían oído lo que pasó, y muchos creían que había cometido un terrible error. Le advirtieron que la amabilidad hacia enemigos solo traía peligro. Incluso su propia familia se sentía inquieta, insegura de si los apaches volverían para vengarse o pedir más. El granjero, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo había ocurrido ese día, algo que iba más allá del miedo y el odio. Una mañana, mientras el sol salía sobre los campos, una nube familiar de polvo apareció a lo lejos. El corazón del granjero se hundió, su esposa salió corriendo, y los niños se quedaron congelados, sus ojos abiertos de miedo. Los aldeanos cercanos empezaron a agarrar lo que pudieran usar como armas, preparándose para lo peor. El sonido de los cascos acercándose creció más fuerte, resonando a través de la tierra seca como trueno. Se sentía como si todo el valle estuviera conteniendo la respiración. El granjero dio un paso adelante, parándose entre su casa y lo que venía, listo para enfrentar el destino que lo esperaba. A medida que los jinetes se acercaban, las formas se aclararon. Eran los mismos guerreros apaches, pero algo era diferente esta vez. Sus armas no estaban levantadas. Sus movimientos eran calmados, casi respetuosos. Cuando llegaron a la granja, no la rodearon como antes. En cambio, se detuvieron a una corta distancia, formando una línea silenciosa. El líder cabalgó adelante despacio, luego desmontó de su caballo. No llevaba nada en las manos, ni arma, solo un bulto envuelto en tela. Uno por uno, los otros guerreros siguieron, colocando artículos en el suelo. Había comida, carne fresca, maíz seco, hierbas y hasta medicina. El granjero se quedó en incredulidad, inseguro de lo que veía. El líder habló con voz firme: nos diste agua cuando no teníamos nada. Nos mostraste misericordia cuando nadie lo ha hecho. Hoy, te traemos lo que podemos. El granjero sintió su garganta apretarse. Nunca había imaginado que un acto tan pequeño pudiera llevar a esto. La tensión que una vez había llenado el aire se había ido, reemplazada por algo casi gentil. Los guerreros apaches no se quedaron mucho. Ofrecieron sus regalos, asintieron con respeto y luego volvieron a sus caballos. Mientras cabalgaban, el granjero se dio cuenta de que el miedo había sido reemplazado por comprensión. Lo que comenzó como un momento de peligro se había convertido en el inicio de un lazo improbable que cambiaría su vida para siempre. Después de ese día, la tierra alrededor de la casa del granjero nunca fue la misma. La noticia se extendió rápido entre los pueblos cercanos de que los guerreros apaches ya no amenazaban ese lugar. Viajeros que antes evitaban el área empezaron a pasar con seguridad, y hasta los comerciantes notaron que los caminos cerca de la granja se habían vuelto extrañamente pacíficos.
El granjero y su familia poco a poco se dieron cuenta de que los guerreros no solo habían devuelto la amabilidad con regalos, sino con protección. Siempre que el peligro se acercaba, nunca los alcanzaba. Era como si un escudo invisible ahora rodeara su pequeño pedazo de tierra. Con el tiempo, el líder apache y unos pocos de sus hombres ocasionalmente regresaban, no como enemigos, sino como visitantes tranquilos. Traían pequeñas ofrendas, carne fresca, hierbas curativas o simplemente noticias de lugares lejanos. El granjero los recibía sin miedo, compartiendo lo poco que tenía a cambio. Se sentaban bajo la sombra de un árbol, hablando en palabras simples, aprendiendo sobre las vidas del otro. Los guerreros hablaban de sus luchas por sobrevivir en un mundo áspero, mientras el granjero compartía historias de trabajar la tierra y criar una familia. Aunque sus vidas eran muy diferentes, descubrieron que sus esperanzas eran las mismas: seguridad, dignidad y un futuro para sus hijos. Pasaron años y la granja empezó a florecer. Los cultivos crecieron más fuertes, los animales se mantuvieron seguros y ningún asaltante se atrevió a acercarse. Los pueblos circundantes notaron esto y empezaron a preguntarse qué había traído tal fortuna. Algunos decían que era suerte, otros que era destino, pero el granjero sabía la verdad. Era el poder de una sola elección hecha en un momento en que el miedo podría haber gobernado su corazón. Él había elegido la compasión en su lugar, y esa decisión había plantado una semilla mucho mayor que cualquier cosa que hubiera cultivado en sus campos. El líder apache, ahora más viejo y sabio, una vez le dijo: no solo nos diste agua. Nos recordaste que somos humanos. Esas palabras se quedaron con el granjero para siempre. En un mundo lleno de ira y violencia, un simple acto de amabilidad había construido un puente entre dos lados que una vez solo se veían como enemigos. Y así, la historia del granjero se convirtió en una leyenda tranquila pasada de una generación a la siguiente. No era un cuento de batallas o héroes, sino de un hombre que eligió la misericordia sobre el miedo.